Bueno, Villa Carlos Paz, entre las personalidades que vienen a vivir, les llamamos personalidades de gente que tuvo algo importante que ver en el país. Lo tenemos yo ahora le digo Brigadier Aguirre, después no le gusta mucho a Don Miguel, pero los afectos por Malvinas son fuertes para muchos. Bueno, hace poco estuvimos en los actos de Malvinas y el Brigadier estuvo su participación directa en Malvinas. Sí, efectivamente. Allá en Puerto Argentino le tocó, doctor, ¿qué hacíamos en Puerto Argentino? Un capitán en aquella época. Claro, yo era capitán y tenía 30 años aproximadamente, y lo que me tocó a mí es hacer la defensa de la pista, fundamentalmente la defensa de ataques aéreos. La misión mía era de artillería antiaérea en la última posibilidad, porque ya cuando me tocaba a mí defender la pista es porque las otras instancias navales y de ejército que estaban más próximas a la costa que la pista habían sido superadas por el medio aéreo enemigo. ¿Tuvimos cobertura aérea en la guerra de Malvinas? Sí, tuvimos cobertura aérea parcialmente, pero la dificultad más grande que yo pienso que tuvieron los ingleses fue el hecho de que los aviones nuestros volaban rasante de día y de noche, y también los aviones cargueros, porque hay que pensar el tamaño de un avión Hércules trasladando personas para renovar el plantel que estaba en Malvinas y traer heridos, y eso se hacía prácticamente de noche. Algunas veces hubo que volverse porque nuestro radar detectaba que el enemigo nos había visto, y entonces había que usar los chaff y otros productos que fueron usados por primera vez en el mundo para desfigurar la percepción que tenía el radar enemigo. Terminada la guerra, la amistad entre enemigos, ¿existió? Sí, yo personalmente la puedo manifestar y la mantengo hasta el día de hoy, con combatientes ingleses que incluso pertenecían a un buque que habían sido hundido por aviadores argentinos. Y uno de ellos, de aquí de Carlos Paz, el mayor Casado, cuyo monumento tenemos y cuya familia vive y reside aquí. Así que desde ese punto de vista piense usted que si esa gente hundió un buque inglés, esos ingleses nos cuidaban a nosotros, los que estábamos en Islas Malvinas, que habíamos caído prisioneros, y juntos salimos a buscar heridos, enfermos, munición de guerra que estaba latente y que podía generar mayor cantidad de muertos, hasta que un día un mismo inglés terminó abrazándome y abrazando a otros camaradas míos, diciendo: como personas no somos enemigos, son decisiones de nuestro país y hemos trabajado juntos para hacerlos. Y hasta el día de hoy, alguna vez me ha tocado ir en misión oficial a Inglaterra, y con solo hablarle a uno de esos camaradas míos ingleses, me fueron a recibir, me dieron todas las posibilidades y me ayudaron aún para el alojamiento, para el moverme de un lado a otro, etc. Y hasta el día de hoy, de tanto en tanto, mantenemos alguna comunicación. Y hubo incluso hasta intercambio de insignias, hubo momentos emotivos duros en ese casi terminada la guerra. Terminada la guerra, personalmente tengo que confesarle que tuve un inglés de los que había del barco ese hundido, que vino para cambiar la insignia de guerra que teníamos cada uno. Esta era la insignia que yo tenía, y esta es la insignia del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar, donde se forman los oficiales de la Fuerza Aérea. En ese momento la Argentina
había suspendido las actividades, pero no se había rendido. Entonces yo no sabía si iba a seguir combatiendo o no. Le dije al inglés que pedía disculpas y que apreciaba mucho todo lo que habíamos hecho, pero que no podíamos cambiar la insignia por cuanto es posible que yo siguiera en guerra. Si él bien volvía a su país, yo todavía no estaba volviendo al mío. Así que eso le produjo a él un dolor tan grande que trató de explicármelo en inglés y se dio cuenta que mi inglés lo podía entender yo parcialmente, así que fue y buscó a otro superior de él, que estaba en otras misiones en Malvinas, de tipo protocolar, y que había estado en la embajada inglesa en Argentina. Y ese inglés vino a decirme el dolor que tenía ese combatiente inglés por haber cometido la imprudencia de querer intercambiar. Y entonces ahí guardamos el compromiso de que cuando terminara todo esto íbamos a intercambiar las insignias. Ya las hemos intercambiado. Mucho se habla cuando hay guerra, así somos enemigos. El trato de los ingleses lo acaba de decir recién, sí. Pero hasta viáticos ingleses cobraban. Sí, como prisionero de guerra, acá está el testimonio de algunos de la moneda inglesa, la libra esterlina, con que a mí me pagaron los viáticos estando prisionero de guerra en Inglaterra. Notable actitud, ¿no es cierto?, de respeto hacia el combatiente. Sí, y en muchos casos, en algunos casos tuve que dormir en un frigorífico abandonado o en un depósito de lana de ovejas, y en otros casos, cuando pudieron, me cedieron lugar en un camarote de un buque inglés para que yo pudiera descansar mejor. Miguel, hablemos de miedo. ¿En qué momento sintió miedo? No, en eso yo no sentí miedo en ningún momento. Y es quizás por una razón de fe en Dios. Siempre, en toda mi vida, he tenido ese perfil. Y precisamente la psicóloga, cuando yo le dije que iba a escribir un libro que se iba a llamar Le perdí el respeto al miedo, me dijo, no le pierda el respeto al miedo porque el miedo es el que nos enseña a darnos cuenta cuando estamos en algún peligro. Y bueno, yo tuve varias demostraciones que hacer después entre combatientes que no habían ido a la guerra para demostrarles eso. Hasta que un día hicimos acá en la Escuela de Aviación Militar, una demostración de cómo era desembarcar en las Islas Malvinas en el momento que estaban bombardeando, en el momento que estaban tirando, y cómo tener que salir de ahí y buscar rápidamente un refugio y hacerlo en una camioneta que tenía el volante a la inversa del nuestro, y hacerlo en zonas que no conocíamos porque no habíamos andado casi nunca, así que íbamos por orientación de la brújula más que otra cosa, y salimos adelante. Así que en ese aspecto, personalmente, posiblemente sea un defecto mío, pero hasta el día de hoy no he podido resolver ese problema. Le perdí el respeto al miedo. ¿Vamos a poder ver flamear la bandera argentina en Malvinas? Yo creo que sí. Y la vamos a poder ver flamear por un trabajo que la ONU viene haciendo desde hace mucho tiempo. Desde el año 1971, en que pidió que los países que tenían colonias y que tenían dificultades de límites y demás resolvieran ambos el problema de las poblaciones, fundamentalmente aquellas que eran islas. Y así es como hasta el año 71 las Islas Malvinas no tenían aeropuerto. Y cuando había que sacar un enfermo y demás, lo tenían que hacer en buques o con hidroaviones. Pero la meteorología no permitía que el hidroavión fuera muy práctico para sacar un enfermo. De tal manera que acordamos con Inglaterra que Argentina iba a hacer la pista en Malvinas, y la hizo. Y la mantuvo desde 1971 hasta enero, febrero de el año 1982.
y se hizo con material del grupo de construcciones de la Fuerza Aérea. ¿Qué vínculo tenía la Argentina con Inglaterra, con los vuelos? ¿Qué servicio le dábamos? En ese momento brindábamos servicio de traslado de pasajeros desde Argentina a Malvinas o desde Malvinas a Argentina, para que quienes vivían en Malvinas, llegando a Comodoro Rivadavia, pudiesen embarcar en otro vuelo o se quedaran en Comodoro Rivadavia o hicieran lo que más les convenía. Pero fundamentalmente resolvía el problema de gente enferma o con dificultades de otro tipo que no me sale en este momento describir. Y los vuelos eran de líneas aéreas del Estado, de Argentina, LADE. Es decir, que había una banderita puesta sí, en Malvinas hasta enero del 82. Sí, y ese aeropuerto lo administrábamos nosotros. Aterrizara el avión que aterrizara, fuese inglés o fuese español o argentino. Eso era un adelanto estratégico fundamental. Claro, para nosotros lo es hasta el día de hoy. Nosotros tomamos conocimiento de cuál es la condición sociológica que tenía la isla en ese momento. No sé, hoy no lo podría decir, pero sí que de toda la población que había y de las diferentes generaciones, todavía a consecuencia de eso podríamos encontrar muchas soluciones para un final mejor de compartir ese espacio. Cantan los pájaros en Barrio Bexhiou. ¿Acá encontró su lugar en el mundo, Miguel, con su señora? Sí, acá, en primer lugar, cuando estaba el aeropuerto, allá en la zona de Tesi, allá arriba, yo iba mucho allá a hacer volar mis aeromodelos y también a disfrutar del vuelo nuestro, de los halcones y los otros grandes pájaros que podamos encontrar en nuestra montaña. Y la otra es que el hecho de poder estar a las alturas y ver a la distancia nos hace ver otro horizonte. Y el problema más grave que puede tener un empresario es cuando se encierra y no ve otros horizontes. Y lo mismo le ocurre a un profesional. ¿Y a los políticos? Igual. Entonces es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. A veces nos encerramos solamente en el coronavirus, en esto y en esto otro, y no nos damos cuenta que si levantáramos las vistas o subiéramos más alto y hubiese otro horizonte, podríamos ver cómo coordinar y hacer de que el mundo pueda vivir en paz y pueda obtener mejores soluciones, reuniendo los mejores bioquímicos, médicos, sociólogos, etc. Porque el problema pasa también, a mi criterio, por la sociología. En la guerra se tienen muy en cuenta esos detalles. Muy bien. ¿Y por eso el hombre siempre quiso volar, tal vez? ¿Desde Ícaro para acá? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso está en el espíritu de cada uno. Hay quienes les da miedo volar y otros que necesitan volar. Si ustedes me preguntan a mí, yo necesito volar todos los días. ¿Desde chiquito ya volaba con qué? ¿Con imaginación y con qué? ¿Con avioncitos? Y con avioncitos de madera y algunos otros aviones. Y siempre he tratado de volver a volar. Estando destinado ya en Mendoza en el año 95, como les decía, había dificultades económicas en la Fuerza Aérea para que volaran los aviones de combate. Entonces a los pilotos a los pilotos de caza, les llevaron planeadores. Y un piloto de caza volar planeadores es un aburrimiento. Entonces yo aproveché que yo no era piloto de caza, pero sí era piloto planeador, y volaba sobre la cordillera. Y la ventaja grande que tenía es que el viento del este daba sobre la cordillera y creaba una ola de aire sobre la cual yo volaba y hacía Mendoza y San Juan sin ningún problema. Y he hecho Mendoza, Río Cuarto, Mendoza, entre otras.
Y nombró el aeródromo de Tercia, ahí le decíamos así nosotros, sí, las Ensenadas. Exacto. ¿Cómo no pudimos mantener eso? Oh, yo lo lamento tremendamente, porque eso, aparte, para mí tenía una solución sanitaria muy importante, porque si hubiese que sacar enfermos en una situación grave acá, ahí se podía aterrizar con un avión de porte mediano, con seguridad, y hasta había 2 hangares que también podían tener todo el material necesario para preparar y alistar el traslado de gente con dificultades graves. Y ahí a Carlos Paz, como se dice en el bar, se le escapó la tortuga a Carlos Paz ahí. Sí, yo no sé, realmente no participé en eso, no tuve noción, no la tengo en este momento. Así que, pero bueno, es una cosa que a mí me dolió muchísimo, y aparte, si uno va a ese lugar, se va a dar cuenta que desde ese lugar era una gran facilidad para volar, porque tenía en cuenta todo el paisaje de la sierra, sabiendo dónde estaban los picos más elevados para poder despegar, para poder aterrizar o para poder despegar. Digamos que estratégicamente estaba en un lugar perfecto. Excelente. Bueno, entonces, de nuevo vamos a pedirle que le hable a la gente de Carlos Paz, a sus vecinos de Carlos Paz, en un minuto final. Bueno, en el minuto final tengo que agradecerle el espíritu de servicio a la comunidad que tiene gran parte de la población de Carlos Paz, comenzando, por ejemplo, el Rotary Club o los clubes de servicio, y también las empresas profesionales y hasta los mismos hoteles y algunas zonas de turismo, donde muchas veces han atendido y han auxiliado inclusive a familias que tuvieron un accidente o una enfermedad y la ayudaron a salir de las circunstancias difíciles y llevarla hasta su lugar de origen. Gracias, Miguel. Por favor, yo les doy gracias a ustedes, a todo Carlos Paz y a nuestra querida República Argentina.